Buenas tardes, hermanos. Estoy contenta de que puedan estar ahí reunidos. Algunos los conozco, me conocen, otros no porque deben ser nuevitos. Pero sobre todo todos somos amados por Dios, somos hijos de Dios y una gran familia en Cristo. Anita me pidió si podía compartir un testimonio, así que voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que no requieren de mucho tiempo. Todos escuchamos de Cristo, porque si estamos reunidos en este momento es porque hemos escuchado de Él y hemos tomado la decisión en nuestra vida de seguirle y quererlo conocer cada día más. Y sorprendernos y maravillarnos cada vez más, porque a medida que lo vamos conociendo, nos vamos maravillando. Conocemos a una persona no por lo que hablan de esa persona es una referencia para que vos tengas una idea, pero conocemos a la persona cuando tratamos con ella, cuando nos enfocamos y prestamos atención a la persona y convivimos con ella. Ahí es donde vamos conociendo a la persona. Cuanto más tiempo le dedicamos a esa persona, más la vamos a conocer. Y cuanto más tiempo le dediquemos a Dios en nuestra vida, más lo vamos a conocer. Y cuanto más lugar le demos a Dios en nuestra vida, más vamos a amarlo cada vez más. Y nos vamos a maravillar cada vez más por las cosas que Él hace. Desde el momento que escuchamos de Dios y ponemos interés en Él, somos bendecidos. Pero no tardamos en volvernos a concentrar y a distraer en las cosas terrenales y en la gente terrenal que nos rodea y perdemos el enfoque. Yo fui una de esas personas. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Cristo, somos de Dios, porque así lo decidimos nosotros. Dios ama a toda la creación, pero no toda la creación le ama y le respeta a Dios y le quiere seguir a Dios. Y en nuestro vivir diario nos cruzamos con muchas de esas personas y que queremos algunas. Y no está mal amar y relacionarse con esas personas. Lo que está mal es perder el enfoque. Y eso era lo que yo había perdido. El enfoque. No estaba escuchando la voz de Dios, no estaba mirando a Dios, estaba escuchando las voces de mi alrededor, estaba viendo, apenas tenía alguna dificultad o algo, y me inclinaba a escuchar a una amiga, a una prima, o un padre, consejos terrenales, que es lo peor que podés escuchar. Y cada vez estaba más hundida y me estaba hundiendo más y no me daba cuenta que era lo que estaba haciendo. Cuando me quise dar cuenta, mis emociones me gobernaban a mí, no yo a mis emociones. En 2 de Timoteo 1, 7, 9 dice: porque no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y es lo que todo había perdido yo. Poder, amor y dominio propio. Me estaba convirtiendo en alguien que yo no quería ser, que me alejaba del propósito que Dios tenía para mi vida y había entristecido muy grandemente mi espíritu. Estaba entristecido. Así que lo primero que hice fue hablar con Ana y Héctor, los cuales tuvieron que orar mucho y ir tocando mi corazón con la palabra de Dios y recordándome las promesas que Dios hizo. Y esto fue lo que Dios hizo en mí. Ezequiel 11, 19, 20 dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.
Eso fue lo que empezó a suceder nuevamente en mi vida. Me dio un espíritu nuevo, renovado, con poder, con amor y con dominio propio. Y sobre todo una gran lección. No perder el enfoque. Nuevamente, no perder el enfoque. Y para eso me propuse todos los días, no un día sí, un día no, todos los días, despertar, orar, escuchar o leer una prédica, o sea, escuchar una prédica o leer un versículo, cantar una alabanza. Si tengo que arrancar a las 8 de la mañana, me levanto a las 7 para dedicarle ese tiempo a Dios todos los días. Es la única manera de no perder ese enfoque, porque eso es lo que cambia nuestras vidas. Ese tiempo que le dedicamos a Dios todos los días es el que nos recuerda que no pertenecemos a este mundo, que no somos del mundo, que somos de Cristo, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es lo que pasó en mi vida. Primera de Pedro 2:9. Este es mi testimonio, no perder el enfoque. Porque cuando perdemos el enfoque, nos perdemos de cosas maravillosas en nuestra vida. Nunca es tarde para volver a Cristo, nunca es tarde para volver a Cristo. Pero qué pena caer en el pozo, desperdiciar tiempo, cuando podemos ser bendecidos grandemente todos los días, cuando podemos ser felices. Desde que empecé todos los días a compartir un tiempo con Dios, no dejé de crecer en poder, amor y dominio propio. Y qué importante es para nosotros poder controlar nuestras emociones, lo que es poder controlarla y no que ellas gobiernen nuestra vida. Lo que es tener poder para enfrentar cada dificultad y lo importante que es para nosotros sentirnos amados y tener amor en nosotros para dar. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande a cada uno y no olviden, no les vaya a pasar como yo, no pierdan nunca más el enfoque. Les mando un abrazo muy grande y Dios los siga bendiciendo. Hechos, capítulo 12. Versión, Dios habla hoy. Por aquel tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come el pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. La misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor, y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó, y le dijo, «Levántate enseguida». Al instante, las cadenas cayeron de las manos de Pedro, y el ángel le dijo, «Vístete y ponte las sandalias». Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió, «Ponte tu capa y sígueme». Pedro salió tras el ángel, sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron, y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces, y dijo, «Ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme».
Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Llamó a la puerta de la calle, y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que, en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que era cierto. Ellos decían, «No es él, en su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Pero él, con la mano, les hizo señas de que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió, «Cuenten esto a Santiago y a los hermanos». Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, se produjo una gran confusión entre los soldados, porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscarlo, pero como no lo pudo encontrar, hizo responsables a los guardias y los mandó matar. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir a Cesarea. Señor, habla a nuestro corazón las mismas palabras que el ángel habló al oído de Pedro. Que podamos recibirlas y que podamos aplicarlas en este momento. Que tu Espíritu Santo esté obrando para que podamos hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuál es el método que nosotros tenemos para despertarnos, o quién nos despierta a nosotros. Si por allí alguno preguntara, quizás tiene un despertador, quizás hay algún familiar. Cuando yo era chico, mamá era la que venía a despertarme y a levantarme para ir a la escuela. Toda la escuela fue a la mañana, la primaria y la secundaria, así que sobre todo en la primaria venía mamá a despertarme con alguna palabra, con algún toque, para que me preparara y que fuera a la escuela. No sé qué palabras son las que escuchamos a nuestro oído. Quizás alguno con esto de la escuela virtual, con el estudio online, llegan a ser despertados con las palabras a comer al mediodía, a esa hora. Hay un caso que es el que acabamos de leer de Pedro, que Pedro no estaba preparándose para la escuela, pero Pedro estaba en la cárcel, custodiado por 16 soldados. Ellos hacían turnos y él estaba atado, Pedro, a 2 soldados, uno a cada lado, y estaban las puertas de la cárcel cerradas, obviamente, y el ángel llegó y le dijo algunas palabras, y lo despertó. El ángel lo despertó a Pedro. ¿Cómo despertó el ángel a Pedro, que estaba durmiendo? Le dijo, lo tocó en el costado, dice la palabra del Señor. En el versículo 7, se presentó un ángel del Señor, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Por un momento es el toque, y luego las palabras, lo que él le habló. El propósito del mensaje es que nosotros podamos entender que muchas veces nosotros estamos en cárceles de puertas abiertas, sin cadenas nosotros, pero que permanecemos en las cárceles, que permanecemos en prisión, que permanecemos dominados no por otro poder, sino por aquella falta del conocimiento de lo que Dios ha hecho, que necesitamos el mensaje de un ángel. Bueno, si ángel es mensajero, la palabra de Dios es la mensajera que nos trae el mensaje de liberación. Y quisiéramos recordar las mismas palabras que el ángel le dijo a Pedro, porque pensamos que son oportunas también para nosotros. Y la primera de ellas, luego de haber tocado el ángel a Pedro, le dice, levántate,
pronto, levántate pronto. Bueno, muchas veces los ángeles tuvieron este mensaje. En el caso de José, el esposo de María, cuando Herodes el Grande buscaba a Jesús para matarlo, el ángel lo despertó a José y le dijo: levántate y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarle. El Espíritu Santo también envió a un ángel a hablar a Felipe cuando luego del avivamiento en Samaria le dice: ve al camino, aquel camino desierto entre Jerusalén y Gaza. Levántate y ve. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que no tenemos las cadenas que Dios nos ha librado por la obra de Cristo Jesús. Nos ha librado de las cadenas y de las prisiones, pero la primera cosa es que nos levantemos, y eso depende de una actitud nuestra y de una búsqueda nuestra. Muchas veces cuando estamos pensando en las cadenas, pensamos en las cadenas físicas, pero la verdad es que son cadenas espirituales y son cadenas emocionales de pensamientos erróneos, de fortalezas que se han construido en nuestra vida que no tienen que ver con el propósito de Dios. Y Dios nos está diciendo a través de su ángel también: levántate y levántate pronto. En la profecía de Isaías, que estamos considerando a través del anuncio en Nazaret de Jesús, cuando en el capítulo 4 de Lucas dice: el Espíritu de Dios me ha ungido. La profecía de Isaías dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año agradable del Señor, a pregonar el año agradable del Señor. Ahora, cuando esta palabra que es repetida en Lucas se lo dice a Juan el Bautista, que estaba en prisión. Juan el Bautista estaba en prisión por haber declarado a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Y cuando él está en prisión, con cadenas y rejas reales, físicas, y le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Lo hemos nombrado también el domingo pasado. Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Curiosamente no nombra a la cárcel y los prisioneros. Lo que había dicho: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. No lo dice en el caso de Juan. No lo dice cuando está respondiéndole a Juan. No menciona cárcel y prisioneros. Es curioso. Pero si bien Dios no libra a todos de las cadenas físicas, sí libra de las cadenas espirituales absolutamente a todos. Cuando el autor de Hebreos está nombrando a estos gigantes de la fe como Enoc, Moisés, Abraham y demás, dice todo lo que lograron a través de la fe. Pero sin embargo, en el versículo 36 de Hebreos 11 dice: otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Y esto fue
literal. Y a otros, como dice Hebreos, no los libró el Señor en ese momento por su propósito, como tampoco libró a Jacobo de la cárcel y la muerte, y como sí va a librar a Pedro. Las cadenas espirituales, por ejemplo, no estaban en la vida de Pablo y Silas cuando, encarcelados en Filipos, ellos están cantando y alabando al Señor, y Dios luego también los libera. Pero esta es la primera, como para que nos levantemos nosotros, para que nos levantemos de esta condición, que cambiemos. A veces solemos decir que cambiemos el chip, que cambiemos nuestro pensamiento. No estamos espiritualmente ni emocionalmente ligados a cadenas de Satanás, del lazo del diablo, ni la corriente del mundo, ni de nuestra carne. Antes no podíamos obedecer al Señor, ahora sí podemos hacerlo. Y lo primero que debemos hacer es levantarnos, ponernos de pie desde nuestro pensamiento y desde nuestras emociones. La segunda cosa que dice el ángel en el versículo 8 a Pedro es: cíñete, átate las sandalias, cúbrete con el manto. Estas tres cosas. Curiosamente no lo hizo así, no hizo el ángel esa obra de atarle el calzado, de cubrirlo con el manto y de ceñirlo, que se afirme la ropa. Eso lo tenía que hacer Pedro. Cíñete. El ceñir era el ajustar la vestimenta para poder trabajar. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús estuvo refiriéndose al dueño de la casa, al Señor, que vuelve a la casa y le dice al siervo: cíñete y sírveme primero a mí. Porque cuando uno había terminado el trabajo y uno se aflojaba la ropa, se ponía cómodo, como solemos decir, o liviano, pero eso no servía para trabajar, y para trabajar necesitaba ceñirse. Cíñete. El soldado, dice el apóstol Pablo, para luchar también necesita ceñirse, asegurarse con el cinturón de la verdad, que en todo momento esa armadura esté firme para poder enfrentar al enemigo. Eso es ceñirse también. Pedro mismo, cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, estando en la barca, ve que Jesús está en la orilla, y cuando Juan le dice: es el Señor, él se ciñe la vestimenta porque dice que estaba desnudo, es decir, no estaba cubierto con toda la ropa, y para echarse al agua y nadar necesitaba esto también. Siempre es la actitud de alguien que está disponiéndose a un movimiento, a hacer algo. Cíñete, cálzate, porque no iba a poder moverse si estaba descalzo. Tenía que moverse. Cálzate, átate las sandalias, le dice el ángel, y cúbrete, envuélvete con tu manto. Si por allí estamos pensando que la cárcel estaba fría, quizás afuera estaba más fría en la noche y necesitaba cubrirse con el manto. No lo iba a dejar el manto allí, porque allí no iba a volver a la cárcel. Quizás nos recuerda también este relato, tiene un par de semejanzas con el relato de Lucas, pero en el Evangelio, en el capítulo 15, cuando habla el Señor la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo también se dio cuenta, volviendo en sí, allí en el chiquero, dijo: ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Y yo me voy a levantarme e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y
toma también esta actitud de levantarse y de ir en busca de su padre a su hogar. Y cuando el padre lo ve, lo abraza, pero es interesante que le da el mejor vestido, le coloca un anillo y le coloca un calzado, u ordena que le coloquen un calzado. El mejor vestido que hablaba de honor para ese hijo, el anillo que hablaba de autoridad y el calzado que habla de dignidad y de libertad, porque los esclavos no lo tenían, pero el hijo sí lo tenía. Y eso habla de libertad. No lo dejó el padre ser el jornalero. Lo tomó como quien era, como el hijo que había vuelto, que en un sentido había muerto, pero que había revivido. Es lo mismo para nosotros hoy, cuando volvemos nosotros en conciencia, volvemos en sí y estamos cuerdos delante de Dios y nos presentamos. Dios nos da el mejor vestido, Dios nos da el anillo de autoridad sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la carne. No estamos obligados y derrotados delante de Satanás, delante del mundo, ni delante de nuestras inclinaciones pecaminosas. Y Dios nos da esa victoria y Dios nos da también la dignidad de hijo y la libertad de hijo, no como simples trabajadores. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos pensando nosotros de poder ceñirnos con las ropas que Dios nos ha dado. En la Biblia usa este lenguaje también de quienes estamos bautizados en Cristo, estamos revestidos por Él. Estamos con nuevas costumbres. Pero Pablo más de una vez tiene que hacer la advertencia. Por ejemplo, en Colosenses 2, del 16 al 19, él está hablando de la libertad con respecto a la ley y a las fiestas y a las ceremonias. Muchas de estas costumbres que eran judías de la antigüedad y que no tienen que ver con el cristiano en sí. Y por eso dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando o fingiendo humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose a la cabeza. En esta unión con Cristo Jesús, nosotros tenemos libertad sobre los días, las comidas, la bebida, y cuántas veces estamos atados a aquellos preceptos de qué es lo que no tenemos que comer, o que no tenemos que comer, o qué tenemos que beber, o qué no tenemos que beber, cuál es el día de celebración y de la fiesta que debemos guardar, de luna nueva o día de reposo, etc. Y algunos, inclusive, fingiendo humildad, porque parte de las prácticas, como el ayuno, era para manifestar, en un momento, era para manifestar que ellos eran superiores, o la ofrenda, cuando hacían llamar en las plazas para que se juntaran los pobres, decían ellos, pero era para el orgullo propio. E inclusive algunos que están nombrando culto a los ángeles, que no tiene nada que ver con la verdad de la Biblia. El ángel en este caso era un mensajero, pero a quien nosotros adoramos es al Señor. Libertad de fiestas y de ceremonias, de este tipo de religiosidad, de este tipo de legalismo. Libertad del pecado también. Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios nos libró, eso es lo que sigue diciendo, no por obras, sino por fe, por gracia nos ha librado el Señor para que podamos ser justamente libres del pecado y que no estemos atados. No tenemos culpa por el pecado porque Cristo las cargó en la cruz. Por allí hay algo que tenemos y que decimos, no puedo perdonarme. Eso es también una manifestación de orgullo, porque todos hemos sido pecadores y todos podemos ser perdonados por el Señor. Libertad de personas. Nadie tiene por qué dominarnos. Ni nuestros padres en el pasado, ni otras personas tienen que dominar nuestra vida. Somos libres delante de Dios. Libertad para poder perdonar. Y hay 2 o 3 cosas en cuanto a esto. Para poder arrepentirse en primer lugar y recibir el perdón de Dios. Libertad para perdonar a otros que nos han ofendido y que nos han herido. Libertad para perdonarnos nosotros mismos también. Somos libres. Tenemos que mirar, levantar y ponernos estas vestimentas que el ángel le decía que se pusiera Pedro, que el padre le dijo que se pusiera el hijo pródigo, o que le puso al hijo pródigo, vestirnos de una nueva conducta, de una nueva actitud delante de Dios, de un nuevo enfoque para con nuestra vida. Y lo último que dice el ángel al Señor, a Pedro, es: envuélvete en tu manto, sígueme. Esta expresión de guiar, aun cuando Pedro pensó que estaba teniendo un sueño, una visión, que no era realidad, que lo estaba soñando. A veces nos ha pasado que hemos tenido alguna pesadilla y cuando nos despertamos decimos, menos mal que era simplemente una pesadilla. Pero ahora era algo hermoso, porque Pedro estaba caminando hacia el exterior, siendo librado de la cárcel, y él pensó que era una visión, que era un sueño, y se dio cuenta que era realidad. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo atados por algo, encadenados, en prisiones, en rejas de otros, de lo que piensan, que Dios nos ha librado? Y si Dios nos ha librado, ¿por qué no vivir con esa libertad con que Dios nos ha hecho libres? Y cuando Pedro sigue al ángel, pasa a los guardias, se caen las cadenas y tampoco se nos dice qué pasó con los guardias, si estaban tan dormidos o cómo ocurrió, ni interesa saber cómo, pero pasan a cada uno de los guardias que estaban para guardarlo a él y llegan hasta la puerta de hierro afuera de la cárcel, que lo separaba de la calle. Y esa, dice la palabra del Señor en griego, la palabra es autómatos, que la puerta se abrió automáticamente, se abrió por sí sola. Alguna vez nos ha tocado ir a algún lugar y hemos hecho el ridículo cuando poníamos nuestra mano para tomar la puerta y empujarla, y la puerta simplemente se abrió porque tenía un sensor y nosotros quedamos en ridículo. Bueno, Pedro no quedó en ridículo, pero iba con el ángel y la puerta se abrió sola automáticamente y ellos salieron afuera. Y en la calle el ángel se aparta de Pedro. Y desde ese momento, dice la palabra de Dios, salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. En realidad esta es la actitud también de
que debería ser en muchos casos, al dar un consejo, al dar un mandato de parte de Dios, un mandato de Dios para nosotros, un consejo, una palabra, el mensajero después se aparta y uno es el responsable delante de Dios. Esto es importante. El ángel, cuando cumplió con el objetivo de sacar a Pedro de la cárcel y demostrarle que él estaba en libertad, cuando él vuelve en sí, que está en libertad, que no era una visión, el ángel se aparta y Pedro continúa su propio camino. Cada persona es llamada por Dios con un mensaje, pero debe responder a Dios. Quienes predicamos, inclusive quienes enseñamos, traemos un mensaje de Dios, pero la respuesta es para dársela al Señor. Volviendo en sí, Pedro dijo, comprendo que fue el Señor el que obró. Y entonces va a la casa de Juan y de María, de Juan Marcos y de María, donde la iglesia estaba reunida orando. No se encuentra con una puerta automática, ahora se encuentra con un portero eléctrico. Y golpea a Pedro y llama y sale a atender la Rode, o como también se conoce, Rosa. O como nosotros diríamos, sale Rosita a ver quién es. Y entonces Pedro le dice, soy yo, Pedro. Y ella le reconoció la voz, pero por el gozo de ver a Pedro que estaba libre, lo dejó afuera. Lo dejó afuera. Y entonces entra a la iglesia. La iglesia estaba orando por Pedro. Y lo hacían fervientemente, sin cesar. Pero les resultó sorpresivo que Pedro... Muchas veces Dios nos sorprende, no debería. Una vez en una iglesia, en un pueblo donde hacía falta lluvias, una niña escuchó la oración de todos los que estaban allí pidiendo lluvia y entonces dijo, ninguno de las personas aquí tiene fe. Todos se sorprendieron. Le dijeron, ¿por qué decís que no tenemos fe? Si estamos orando por lluvia y Dios nos va a dar lluvia. Sí, le dice la nena, todos están orando por lluvia, pero ninguno trajo su paraguas. A Rode le dicen que estaba loca, que no era lo que había visto a Pedro, sino que era su ángel. O como alguien también sugirió, que era el espíritu antes de ascender al cielo, porque Pedro ya había muerto y se creía que el espíritu andaba un par de días, 3 días, y después ascendía al cielo. Pero Pedro decía, soy yo. Era Pedro mismo. Y ellos lo llegaron a comprender. Somos nosotros, los liberados, los libres. Somos nosotros mismos. Eso es el propósito de Dios para nuestra vida. Que seamos libres y que podamos andar y responderle al Señor. Conclusión, quizás no nos libremos de la cárcel física, o por lo menos no siempre seamos librados de la cárcel física, si es que alguna vez padecimos. También esto en cuanto a la palabra del Señor, a veces escuchamos decir que por su llaga fuimos nosotros curados, de Isaías 53:5, o que repite Pedro en la primera epístola, que por su herida fuimos nosotros sanados. Pero Dios no sana todas las enfermedades. Perdón, me corrijo. Dios sí siempre sana todas las enfermedades, pero lo hace ahora, o lo hace después, o lo hace en la eternidad, allí en su presencia. Dios sana. Lo que me refiero es que no siempre somos librados de enfermedades funcionales, físicas, problemas físicos que pudiéramos llegar a tener, como tampoco la liberación de la cárcel
en el sentido físico. Segundo, si el Señor quebró las cadenas y estamos libres y abrió las puertas para que nos movamos y para que anduviéramos, creámoslo y vivámoslo. Hay un montón de promesas en la palabra de Dios que nos hablan acerca de esto que debemos creer. Y tercero, si fe es creer lo que Dios dijo y dice por el ángel, que me despierte en un momento esa suave voz del ángel y que me diga, levántate, muévete, cíñete y ven, sígueme. Padre, queremos levantarnos, queremos seguirte, queremos andar conforme a tu propósito y en tu camino. No queremos estar atados a pecados de la carne, a seguir la corriente del mundo o aún a estar en lazo de Satanás, porque tú nos has librado, tú nos has dado la libertad, que podamos vivirla ahora. Si hay alguno que está en dificultades en algún sentido, con falta de perdón, con falta de santidad en su vida, con falta de gozo, que pueda reconocer en tu palabra esa bendición que tú nos has dado. Porque cuando nosotros permanecemos en tu palabra, somos verdaderamente discípulos de Jesucristo y conoceremos la verdad, conocemos la verdad y allí somos libres. En el nombre de Jesús. Amén.